Bienvenido a Detrás del mensaje. Un contenido creado por David Lebrero. Aquí descubrimos cómo funcionan los mensajes que te influyen y por qué te mueven. La idea es entender cómo esas teorías psicológicas, que a veces, suenan un poco abstractas, se convierten en herramientas que vemos todos los días. No hablamos de trucos de magia, sino de ciencia aplicada. Queremos ver por qué un anuncio nos toca la fibra, por qué una campaña de salud nos hace cambiar un hábito y por qué otras, se estrellan. Exacto. Y yo creo que conocer estos mecanismos es fundamental, no solo para la gente que se dedica a comunicar, sino para cualquiera. Nos hace una audiencia más consciente, más crítica. Lo más fascinante es ver cómo décadas de investigación, de ciencia, se acaban destilando en un anuncio de 30 segundos. Pues vamos a empezar con la artillería pesada. La pregunta es directa. ¿El miedo vende? ¿Funciona para persuadir? Esto nos lleva de cabeza a la teoría de la motivación de protección que Ronald Rogers desarrolló allá por 1975. Sí, fue la primera teoría que se atrevió a poner el miedo bajo el microscopio, a analizarlo de verdad. Y la idea central es muy potente. Dice que el miedo nos empuja a actuar, sí, pero solo si se dan dos condiciones. Y esto es la clave de todo. A ver. La primera, que la amenaza que nos presentan la veamos como algo grave y sobre todo probable. Que sintamos eso de, esto me puede pasar a mí. Vale. Y la segunda, que la solución que nos dan para evitar esa amenaza se perciba como algo de verdad eficaz. Si una de las dos falla, el mensaje se cae por completo. Vale, entiendo el mecanismo, es lógico. Pero ¿qué pasa por dentro? O sea, en nuestro cerebro cuando vemos uno de esos anuncios de la DGT tan duros. Pues es una coreografía casi perfecta entre emoción y razón. Lo primero que pasa es que se enciende la amígdala. Es nuestro detector de humo cerebral, el centro del miedo. Se dispara la alarma. Exacto. Y eso libera cortisol, la hormona del estrés. El cuerpo se pone en alerta. Inmediatamente después entra en juego la corteza prefrontal, que es la parte analítica, la que razona. La que pone orden. Eso es. Evalúa la amenaza y dice, a ver, la solución que me proponen tiene sentido. Y aquí viene la magia. Si decidimos hacer caso, ponernos el cinturón por ejemplo, nuestro sistema de recompensa se activa, libera dopamina y el miedo baja. Es un ciclo. Amenaza, estrés, análisis y al final alivio. Suena muy sólido, la verdad. Pero esto en la práctica, en el día a día, ¿cómo se ve? ¿Qué marcas lo bordan? Hay ejemplos de manual. Piensa en Volvo. Claro. Volvo ha construido un imperio sobre la seguridad. No te venden un coche. Te venden protección. Te venden la tranquilidad de que tu familia está a salvo. Desde que inventaron el cinturón de 3 puntos hasta hoy, han sabido conectar con ese miedo tan primario. Recuerdo un anuncio antiguo del Volvo 850, que era una genialidad. Salía el coche y el eslogan era 225 caballos. Tienen que estar en un lugar muy seguro. Es muy astuto. Pero también tiene un punto un poco cínico, ¿no? O sea, te vendo un coche potentísimo que apela a la velocidad, pero lo enmarco todo en un discurso de seguridad. Juega con nuestros miedos de una forma muy inteligente. Completamente. Otro caso clarísimo es Durex. ¿También? El planteamiento es el mismo. La amenaza son las enfermedades de transmisión sexual. Y te la presentan con datos que impactan. Cada día, 1 millón de personas contrae una ETS. Ahí tienes la gravedad y la probabilidad de la que hablabas, desde luego. Y supongo que el tercer ejemplo de manual sería Securitas Direct. Es que es el mismo patrón, calcado. La amenaza es el robo, el allanamiento de tu casa, que es tu espacio seguro. Y su producto, la alarma, es lo que en la teoría se llama el afrontamiento. Es la solución eficaz que te devuelve la tranquilidad. O sea que si lo reducimos a la esencia, la lección no es asusta a la gente. No, para nada. Es algo más sutil. Es más bien, identifica un miedo que ya existe, un miedo profundo, y coloca tu producto como el camino más rápido para librarse de él. No te venden el miedo, te venden el alivio. Has dado en el clavo. Esa es la verdadera clave de todo esto. Y este patrón que describes en Volvo, en Securitas, parece casi una fórmula matemática. ¿Hay un modelo, un paso a paso que se sigue? Sí, claro. Es la aplicación directa de la teoría. Se conoce como el proceso de amenaza-afrontamiento y se puede dividir en 4 pasos muy claros. A ver. 1. Presentas un problema que le importe a tu público. Por ejemplo, los virus informáticos.
2. Generas una sensación de vulnerabilidad. Haces que sientan que sus datos, sus fotos, están en riesgo. 3. Ofreces tu producto, un antivirus en este caso, como la solución para afrontar esa amenaza. Y 4, que es el remate, posicionas tu antivirus como la mejor opción o incluso la única para estar de verdad a salvo. Y es que una vez que conoces esa fórmula, la ves por todas partes. Totalmente. Las aseguradoras que te enseñan accidentes para venderte una póliza. Las dietas que te advierten de los riesgos del sedentarismo. Y en política ya ni te cuento. Se agita el miedo a un problema social para luego presentar a un candidato como el único salvador. Pero claro, esto es un arma de doble filo de manual. ¿Qué pasa cuando se pasan de frenada con el miedo? ¿Cuándo se vuelve en tu contra? Ahí es cuando toda la estrategia implosiona. Y la explicación la tenemos en una teoría incluso más antigua, de 1953. La teoría de la motivación de respuesta paralela, de Yanis y Feshbach. Ellos descubrieron algo fascinante. Un mensaje que da demasiado miedo activa dos respuestas a la vez en nuestra mente. ¿Dos a la vez? Sí, y compiten entre sí. Por un lado está la motivación de protección, que es el impulso de hacer caso al mensaje, pero por otro, y a menudo con más fuerza, se activa la motivación de rechazo. Es un mecanismo de defensa. Para protegerte de la propia ansiedad. Justo. Negar o minimizar la amenaza porque nos genera una ansiedad que es insoportable. Y si el miedo es desproporcionado o la amenaza parece una caricatura. Gana el rechazo por goleada. El cerebro, para protegerse, dice esto es una exageración o esto a mí no me va a pasar. Y en ese momento, el mensaje persuasivo ha muerto. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, donde hemos visto fracasos épicos por culpa de esto. Hay dos casos de estudio que son un clásico. El primero es la campaña Fried Egg de Estados Unidos de 1987, el famoso anuncio del huevo friéndose en la sartén. Claro que sí. Este es tu cerebro bajo los efectos de las drogas. ¿Ese mismo? Lo recuerdo perfectamente. Se convirtió en un meme antes de que existieran los memes. Lo curioso es que como campaña fue un fracaso, pero como ícono cultural fue un éxito total. Eso nos dice algo. Nos dice que la amenaza era tan exagerada, tan caricaturesca, que la gente joven la desactivó convirtiéndola en una parodia. Generó burla, no reflexión. El segundo caso es la campaña Cuerpos de Canadá del año 2000. Fue la pionera en poner esas imágenes tan explícitas en las cajetillas de tabaco. Tumores, pulmones destrozados, amputaciones... Exacto. Espera, pero esa estrategia se sigue usando hoy en día en muchísimos países, incluido España. ¿Eso significa que no funciona o que su efecto es limitado? Es una pregunta excelente. La investigación ha demostrado que su efecto es muy complejo. Para alguien que está pensando en empezar a fumar, puede ser disuasorio. ¿Te puede frenar? Sí. Pero para un fumador, que ya lleva tiempo, a menudo activa justo el mecanismo de rechazo que decíamos. Su cerebro, para poder seguir fumando sin esa ansiedad, minimiza el riesgo con pensamientos tipo «de algo hay que morir» o «eso les pasa a otros». La amenaza es tan directa que, paradójicamente, se defienden de ella ignorándola. Exactamente. Qué curioso. O sea que para persuadir de un peligro real, a veces tienes que bajar el nivel de la amenaza para que las defensas de la gente no se disparen. Es totalmente antiintuitivo. ¿Y hay algún caso de éxito que hiciera justo lo contrario? ¿Que evitara el miedo por completo? El ejemplo magistral es Dove, su campaña por la belleza real. Cierto. A ver, la industria cosmética tradicionalmente usa el modelo amenaza-afrontamiento. Tienes arrugas, que es la amenaza, compra esta crema, que es el afrontamiento. Dove le dio la vuelta. En lugar de generar inseguridad, validaron la diversidad de los cuerpos, celebraron las diferencias. Eliminaron la amenaza. Y al hacerlo, desactivaron por completo la respuesta defensiva. Crearon una conexión emocional positiva potentísima. Motivaron el autocuidado desde la aceptación, no desde el miedo. Un golpe de genio. Hemos hablado mucho del miedo, pero la persuasión es un universo enorme. En los materiales del hebrero, ¿qué otras grandes palancas psicológicas se destacan? Hay muchísimas, pero hay dos que son especialmente potentes y además muy distintas entre sí. La primera se basa en la psicología evolutiva. La idea es apelar a instintos muy básicos que están grabados a fuego en nuestro ADN. Instintos que nos han ayudado a sobrevivir como especie. Eso es. Instintos que ayudaron a nuestros antepasados a sobrevivir y a reproducirse. ¿Y cuáles son esos instintos a los que puede apelar el marketing? Pues principalmente dos. El primero es el pánico a la exclusión social. ¿Al quedarnos solos? Sí. Durante milenios, ser expulsado de la tribu era una sentencia de muerte.
Por eso tenemos ese deseo tan fuerte de pertenecer al grupo. Y el segundo es la búsqueda de oportunidades de apareamiento y de estatus. Es el impulso biológico de reproducirnos y de acumular recursos. Y esto en publicidad se ve en todas partes, supongo. En todas partes. La moda o los cosméticos no venden ropa o maquillaje, venden atracción, una mejora en tus oportunidades, digamos, de apareamiento. Y los productos de lujo no venden un reloj o un bolso, venden estatus, venden una señal de que tienes recursos. Las campañas de Axe de hace años. Un caso de estudio perfecto. El eslogan The Axe Effect no podía ser más directo. Usas el producto y te vuelves irresistible. Apelaban sin ningún disimulo a ese instinto básico de reproducción. Entendido. Es una palanca puramente emocional, muy instintiva. ¿Y la otra técnica que mencionabas? Es justo la contraria. Es puramente racional, la contraargumentación. Suena interesante. Y es de una elegancia tremenda. Consiste en anticipar las dudas, las objeciones que tu público puede tener sobre tu producto. Y en vez de esconderlas, las pones sobre la mesa, las dices explícitamente y justo después las refutas, con datos, con argumentos lógicos. Pienso en Apple. Cuando Steve Jobs presentó el primer iPhone, la gran objeción en 2007 era la falta de un teclado físico. Todo el mundo decía, ¿y cómo voy a escribir en una pantalla? Es el mejor ejemplo posible. Jobs, en la propia presentación, hizo exactamente eso. Dijo algo como, el problema de los teclados físicos es que están ahí siempre, ocupando espacio, los necesites o no. Primero, verbalizó la objeción, validó la preocupación. Exacto. Y justo después la refutó enseñando las ventajas de un teclado de software, que solo aparece cuando lo necesitas. Al abordar la duda de frente, desarmó a los escépticos. Convirtió una debilidad en una fortaleza. Totalmente. Lo mismo que hacen las aerolíneas low cost. Claro, cuando te dicen, sí, el espacio es más reducido, pero te garantizamos seguridad y puntualidad a un precio que nadie más puede ofrecer. Exacto. Reconocen la pega y la contraponen con su gran ventaja. Eso genera una sensación de transparencia y de confianza enorme. Entonces, si unimos todas las piezas, lo que vemos es que la persuasión efectiva no es magia negra. Para nada. Es una mezcla muy calculada de psicología, de estrategia y, en el mejor de los casos, de ética. Se trata de entender qué nos mueve, ya sea el deseo de protección, el pánico a quedarnos solos o nuestra capacidad para razonar. Así es. Y yo creo que lo más importante que podemos sacar de todo esto es que conociendo estas técnicas nos convertimos en una audiencia más preparada. Podemos analizar por qué un mensaje nos está afectando, sea un anuncio, un tuit o un discurso político. Nos da herramientas para separar el grano de la paja. Y para decidir de forma más libre si queremos ser persuadidas o no. Exacto. Y eso nos lleva a la reflexión final que queríamos dejar hoy en el aire. Ahora que entendemos cómo funcionan estas palancas basadas en el miedo, en la protección y en nuestros instintos más profundos, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Dónde está la línea que separa la persuasión ética de la manipulación? Cuando una campaña apela a nuestro miedo para protegernos de un peligro real, como un accidente de tráfico, parece claramente beneficioso. Pero ¿y si esa misma técnica se usa para crearnos un miedo que no teníamos? Una inseguridad artificial simplemente para vendernos un producto o una idea. Esto ha sido Detrás del Mensaje. Un contenido creado por David Lebrero. Gracias por acompañarme.